Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a este espacio. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a tratar de contestar una pregunta que nos han hecho con mucha frecuencia. ¿Por qué vacunarse? ¿Son seguras las vacunas? ¿Tendrían alguna consecuencia a futuro? Parte de las interrogantes que estaremos hoy respondiendo a través de nuestros expertos. Conforme avanza la vacunación en el mundo, aumenta también la confianza, pero también algunos grupos que han surgido para pronunciarse en contra de la vacunación. Un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine señala que la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech puede proteger a las personas contra las nuevas variantes, incluida la sudafricana. Cuba informa que está a un paso de realizar la producción masiva de una vacuna contra este nuevo coronavirus desarrollada ahí en la isla. Le tendremos los detalles. Y en Brasil ha iniciado ya una vacunación a toda su población mayor de edad como parte de estudios clínicos para analizar el impacto de la inmunización en el control de esta pandemia. Vamos a nuestra pieza que da marco, que da contexto al programa de hoy. Nuestra compañera Isaura López Villalobos la presenta. La vacuna COVID-19 poco a poco se extiende para lograr inmunizar a toda la población. Este biológico en menos de un año comenzó a desarrollarse y aplicarse. El acelerado surgimiento es atribuido a la emergencia sanitaria que se vive en el planeta por uno de los virus que genera un cóctel de afectaciones en el humano. A casi 2 meses del inicio de vacunación masiva contra COVID-19 aún existe la duda de por qué vacunarse. Los especialistas explican que una vez vacunada la persona genera una respuesta al sistema inmune, produce anticuerpos y genera un par de células, lo que ayuda a reducir las hospitalizaciones y muertes. Además, la vacuna genera una capa protectora que junto con el cuidado personal, uso de cubrebocas, lavado de manos y distanciamiento social, la efectividad aumenta. Vacunarse para algunas personas genera incertidumbre, miedo y temor. La infodemia ha ocasionado la mayor pandemia, aunque hoy en día quienes han puesto la muestra para aplicarse el biológico son los adultos mayores, en particular en México, quienes desde muy temprano acuden a los centros de salud a recibir el biológico. En países como Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, México, Costa Rica, Chile y Argentina llevan una ventaja en la vacunación a grupos considerados de alto riesgo y anuncian que para mediados del 2021 se ampliará el porcentaje de vacunación en la población en general. Los estudios se mantienen para saber la realidad efectiva de estas vacunas. En el planeta Tierra, a la fecha, de acuerdo con la Universidad McGill, hay 11 vacunas aprobadas bajo distintas especificaciones sobre su uso y en el último reporte de la Organización Mundial de la Salud hay 242 vacunas en desarrollo para COVID-19, 66 en evaluación clínica y 21 de estas en fase 3. En los próximos meses podrían autorizarse otro arsenal de vacunas. Los beneficios de vacunarse, señala Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, evitar contraer la enfermedad. Es la manera más segura de ayudar a generar protección, pero sobre todo a frenar la pandemia COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Nuestro compañero Antonio Broto está en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, y desde ahí nos presenta el informe más reciente de esta organización. Antonio, te saludamos. Adelante con la información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Continúan bajando los casos de COVID-19 en casi todos los países del planeta y la Organización Mundial de la Salud notificó el miércoles 220.000 nuevos contagios diarios, la cifra más baja desde el 1 de septiembre de 2020, hace casi medio año. Además, la OMS informó de 7.200 nuevas muertes en la pasada jornada, lo que supone la cifra más baja desde el 10 de noviembre. Estas cifras significan que los contagios diarios se han reducido a la cuarta parte de los que se registraban a finales de diciembre y las muertes a la mitad con respecto a finales de enero, meses en los que se alcanzaron números récord de contagios y fallecimientos. Estas cifras relativamente positivas llegan pese a que persiste la preocupación por la creciente presencia de variantes más contagiosas del coronavirus. Según la OMS, la cepa británica se ha detectado ya en 94 países, la sudafricana en 46 y la brasileña en 21. Por otro lado, la OMS advierte que el marcado descenso en los casos diarios de COVID-19 no se debe todavía a las vacunaciones. Según alertaba el responsable de emergencias sanitarias de la organización, Mike Ryan. Ryan subrayó que la vacuna no puede ser usada como excusa para abandonar el resto de armas contra la pandemia, en referencia al uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos o el evitar lugares concurridos en la medida de lo posible. El experto irlandés añadió que la bajada en los contagios podría estar relacionada con cierta estacionalidad del coronavirus, aunque subrayó que tiene sobre todo que ver con lo que todos individualmente estamos haciendo para reducir riesgos. Según los datos de las redes sanitarias nacionales, ya se superan los 180 millones de dosis de vacuna administradas en todo el planeta. Estados Unidos es el lugar donde más dosis se han inoculado, 55 millones, seguido de China con 40 millones, la Unión Europea con 22 millones y el Reino Unido con 15 millones. En términos relativos, sin embargo, quien encabeza las estadísticas es Israel, donde casi un 80% de sus habitantes han recibido al menos una dosis de la vacuna. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, México hace un llamado a los países para evitar el acaparamiento de la vacuna contra COVID-19. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, hizo un llamado a los países a evitar el acaparamiento de las vacunas COVID-19 y revertir la injusticia que se está cometiendo en su distribución, porque de ello depende la seguridad de toda la humanidad. En una sesión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, Marcelo Ebrard Casaubon reiteró la necesidad apremiante de cumplir con la Resolución 74-274 de la Asamblea General de la ONU, que llama a fortalecer las cadenas de suministro y garantizar el acceso universal, justo, equitativo y oportuno a las vacunas COVID-19. Recordó que el mecanismo multilateral COVAX es una herramienta fundamental, innovadora y extraordinaria, pero ha resultado insuficiente hasta ahora, y que el escenario que se quería evitar desgraciadamente se está confirmando, lamentó Ebrard Casaubon. Resaltó que al día de hoy todavía no se han distribuido vacunas por vía de este instrumento multilateral, por lo que exhortó a los países a evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar las primeras etapas de las entregas de COVAX, privilegiando la distribución a los países de menores recursos. Consideró alarmante que 3/4 partes de las vacunas administradas en el mundo se concentren en apenas 10 países, que además representan el 60% del Producto Interno Bruto mundial, informó Rocío López Fonseca. Y mire, de acuerdo a un estudio publicado en la revista especializada New England Journal of Medicine, la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech puede proteger a las personas contra las nuevas variantes, incluida la sudafricana. Investigadores de Pfizer y del área médica de la Universidad de Texas diseñaron versiones del virus mediante ingeniería genética que contienen las mismas mutaciones que la modificación hallada en Sudáfrica. Aunque no hay certeza qué nivel de neutralización se requiere para la protección contra la enfermedad o infección por COVID-19, el director del Instituto de Infecciones e Inmunidad Humana de la rama médica de la Universidad de Texas y autor del estudio, señaló que con otras vacunas resulta que es probable que la vacuna de Pfizer ofrezca una protección relativamente buena contra esta nueva variante.
Pfizer mencionó que no hay evidencia de que la variante escape a la protección que ofrece su vacuna. Pfizer y BioNTech toman las medidas necesarias, invirtiendo y realizando conversaciones con los reguladores para estar en condiciones de desarrollar y buscar la autorización para una dosis actualizada o un refuerzo, una vez que una mutación reduce significativamente la protección de la vacuna. A inicios de febrero se informó que la vacuna de Pfizer y BioNTech neutraliza 3 variantes aparecidas en Reino Unido y Sudáfrica. Y en breve podría el mundo tener una nueva vacuna. En este caso vendría de Cuba. El gobierno cubano ha anunciado que están ya en los últimos preparativos para la producción masiva de una vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollada en la isla. Uno de los 4 biológicos desarrollados por científicos cubanos entrará en la fase final de pruebas en marzo próximo, un paso crucial hacia la aprobación regulatoria que, de tener éxito, podría poner a la isla en camino a inocular a su población entera y a empezar a exportar esta vacuna hacia finales de año. La fórmula que se encamina a la fase final de ensayos lleva por nombre Soberana 2. Uno de los científicos, Vicente Vélez, que encabeza el equipo que desarrolló la vacuna, mencionó que la isla podría ofrecer vacunas a todos los extranjeros que la visiten. Científicos cubanos dijeron que el gobierno probablemente regalará algunas dosis a países. Cuba produce 8 de las 12 vacunas aplicadas a los niños y las niñas en la isla y exporta dosis a más de 30 países. Por supuesto que más que reconocido, pues el personal médico científico de Cuba se esperaba ya con ansia también que el país diera buenas noticias con relación a los biológicos que están desarrollando en la isla. Se espera que sea una vacuna de alta eficacia, de alta eficiencia, y como ya lo escuchábamos, va a ser importantísima para la inmunización de su población. Y no solo eso, podrían también exportar parte de estas dosis. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucho más. Está usted en Coronavirus, la pandemia. El 32% de las menciones en el último trimestre del 2020. Obtuvieron casi 170,000 menciones durante ese periodo, con una interacción de 3 millones a nivel global. El sentimiento neto se volvió positivo poco tiempo después de que la primera persona fuera vacunada el 8 de diciembre. La noticia de la primera vacunación se volvió viral de inmediato cuando Margaret Keenan, de 90 años, animó a otros a aplicarse el biológico. Una muestra de lo que puede lograr un influencer en el sector salud es lo que sucedió cuando Piers Morgan generó un sentimiento positivo a la vacuna anti-COVID cuando destacó la vacuna de Margaret. Ese tuit de Morgan obtuvo 32,000 interacciones. Además, el actor inglés Sir Ian McKellen recomendó la vacuna. Logró 160,000 interacciones a nivel mundial, por lo que se unió al grupo de embajadores del biológico, informó Elizabeth Ortiz.
Aún así, miren lo que pasa en algunos países. En Estados Unidos, los militares se niegan a ser vacunados contra el coronavirus, causando frustración entre sus comandantes, quienes tratan de refutar los rumores falsos en Internet y de convencer a la tropa de los beneficios de inocularse. Esta situación preocupa porque con frecuencia viven, trabajan y combaten en condiciones de proximidad física donde no es tan fácil ponerse un cubrebocas. En algunas unidades del ejército, apenas un tercio de los soldados han accedido a vacunarse. Aún así, los comandantes han descubierto que hay un factor que a veces convence a los reclutas a vacunarse: el despliegue a ultramar. Los comandantes de todas las ramas armadas realizan asambleas, envían mensajes escritos, reparten información científica, colocan videos en Internet e incluso fotografías de los comandantes recibiendo sus propias inyecciones. En la población todavía persiste precisamente esta duda sobre vacunarse o no. Luego de varios ejercicios de encuestas que se han realizado por centros hospitalarios en algunos países, hay mucha gente que duda en ponerse o no la vacuna, en permitir o no que se la pongan a sus adultos mayores, por lo que los Centros de Control de Enfermedades han contestado varias preguntas hechas por los ciudadanos estadounidenses. Los CDCs reiteran que si bien las vacunas contra la COVID-19 se están desarrollando de manera acelerada, los procesos y procedimientos de rutina que garantizan la seguridad de cualquier vacuna que reciba autorización o aprobación de uso siguen vigentes. La seguridad es la principal prioridad y hay muchos motivos para vacunarse. Uno de los temores que más han externado es que la vacuna pueda contagiar de la enfermedad, a lo que los CDCs de manera categórica respondieron que no. Ninguna de las vacunas contra la COVID-19 contiene el virus vivo que causa la enfermedad, por lo que vacunarse contra la COVID-19 no puede hacer que se enferme. Confirmaron los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos que las vacunas contra la COVID-19 son seguras y efectivas. Millones de personas en los Estados Unidos ya se vacunaron y lo hicieron bajo el monitoreo de seguridad más exigente en la historia de los Estados Unidos. Los CDC recomiendan que se vacunen contra la COVID-19 apenas sean elegibles, informó Rocío López Fonseca. Como siempre, es un gusto compartir este espacio, esta mesa de trabajo con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Belén. Buen día. Gusto saludarte. Igualmente, doctor. Bueno, vaya tema porque en estos días hemos abierto un espacio para atender las preguntas, las inquietudes de nuestra audiencia, y algo que nos preguntan con mucha frecuencia es ¿qué opinan los expertos, la gente de ciencia sobre las vacunas, doctor? Hemos escuchado una serie de piezas de nuestras compañeras que nos muestran este mosaico de la diferencia de opiniones y de perspectivas sobre la vacunación. Sí, Belén. Creo que este tema fundamental en estos momentos que vivimos de COVID-19 ha generado muchas inquietudes, como era de esperarse, una enfermedad nueva, por lo tanto, nuevas vacunas, en tiempo récord, por cierto. Recordarás que cuando empezaron los proyectos para el diseño, la generación de vacunas, se hablaba de la posibilidad de tener vacuna hasta mediados del 2021. Afortunadamente esos pronósticos no se cumplieron y la realidad fue que los ensayos clínicos de fase 3 casi se cumplimentaron en diciembre del 2020, lo cual permitió, y digo casi porque estaban en curso cuando se solicitó de parte de las farmacéuticas la autorización emergente para poder ser ya utilizado en la población, en la mayor parte del mundo, por lo menos 5 vacunas. Y entonces, en virtud de los resultados que se habían venido teniendo y publicado en revistas científicas de gran peso a nivel internacional, teniendo hasta 95% de eficacia y una gran seguridad con el uso de estos biológicos, entonces es que las agencias regulatorias autorizaron el uso de los mismos de forma emergente, ¿no? Estas dudas creo que
han generado en la población algo de incertidumbre, pero hay sectores de la población con mucha decisión para acudir a vacunarse, porque la vacuna ha representado la gran esperanza en estos momentos de lograr abatir la pandemia de COVID-19. Creo que un sector indudablemente decisivo en cuanto al ejemplo de lo que representa esta vacuna o estas vacunas, su seguridad y su eficacia ha sido el propio personal de la salud. El personal de la salud estuvimos esperando esta vacuna de forma con ansia, con mucha esperanza, y en cuanto se tuvo a la vista, Belén, inmediatamente acudimos a recibir la vacuna. Yo en esta mesa en diversos momentos dije que la que yo primero tuviera a la vista y disposición utilizaría para vacunarme, primero por la esencia y gravedad de esta enfermedad, pero segundo porque los estudios fueron mostrando resultados muy alentadores, como antes lo he comentado. Y también llama la atención, Belén, y pareciera que es una constante, que uno de los grupos más vulnerables, que son los adultos mayores, están respondiendo a la convocatoria de vacunarse en un buen porcentaje, diría yo. Claro que muchas personas manifiestan, y si me permites, enumero algunas de estas dudas en el día a día, porque te llaman, te preguntan directamente, primero, si una persona que ya tuvo COVID se debe vacunar. La respuesta es sí, es muy conveniente que se vacune. Segundo, si una persona que tiene alguna enfermedad preexistente se puede vacunar. La mayor parte de enfermedades preexistentes sí son compatibles con las vacunas que se están utilizando en estos momentos. Enseguida puntualizo algunas que podrían ser excepciones. Tercero, que si son vacunas seguras, eso es algo que le preocupa mucho a las personas. Es decir, al vacunarme, ¿voy a tener algún efecto grave, algún evento adverso? ¿O puedo tener la enfermedad? ¿Se me puede desarrollar la enfermedad? La respuesta ahí es no, porque las vacunas no están utilizando, la gran mayoría, hay un par de excepciones, pero la gran mayoría no están utilizando al virus como tal, al virus vivo en su forma atenuada o inactivada. La mayoría de las vacunas lo que están utilizando es una tecnología que conocemos como recombinante, y utilizando solamente fragmentos del virus, y esos fragmentos del virus que no son infecciosos, decirlo con esa claridad, fragmentos del virus que no son infectantes, pero que son los que despiertan la respuesta inmune. Entonces, dejarle muy claro al auditorio que si se vacunan no se están infectando con COVID o no tienen riesgo de infectarse por COVID. Y el otro aspecto que frecuentemente nos preguntan es sobre un rumor que pues a la mayoría nos ha parecido descabellado, respecto de si la vacuna va a modificar los códigos genéticos de las personas, en fin, y que definitivamente está fuera de cualquier sustento científico, ¿no? Son rumores y que se convirtieron luego en leyendas urbanas. Entonces, creo que el primer mensaje que dejaría yo a partir de tu pregunta es: las vacunas que se están utilizando son muy seguras, son muy eficaces. La vacuna Sputnik tiene 92% de eficacia, pero de ahí, por ejemplo, AstraZeneca, Pfizer, CanSino,
Janssen, están teniendo eficacias Moderna, claro, que Moderna por lo pronto está como muy circunscrita a su utilización en los Estados Unidos, sí. Ahí también. Por eso no hablamos mucho. Ese asunto merece también un comentario, porque claro, yo creo que Estados Unidos también debería de estar contribuyendo un poco más al tema de la distribución solidaria, del compartir de forma solidaria la vacuna en todo el mundo, ¿no? Entonces, todas estas son vacunas de hasta 95% de eficacia y alta seguridad. Fíjate, Belén, los eventos adversos en la mayor parte de ellas están por debajo del 10% y eventos adversos leves. Solamente se ha estimado eventos adversos graves en alrededor del 0.1% de quienes reciben la vacuna. Y los estudios clínicos mostraron que cuando hubo alguna fatalidad en personas que recibieron alguna de las vacunas, la mayor parte de esas fatalidades no fueron relacionadas a la vacuna, sino motivadas por algún otro factor. Otros factores, doctor. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hacer algunas puntualizaciones sobre esto que nos ha expuesto. Regresamos después del corte. Mientras tanto, en Estados Unidos aumenta entre la población en general la intención por vacunarse. Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades reportaron que al 8 de febrero 31 millones de personas habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Las encuestas nacionales realizadas antes de que comenzara la distribución sugirieron que muchas personas dudaban en recibirla. En septiembre y diciembre de 2020, los CDC realizaron encuestas en hogares entre una muestra representativa de adultos estadounidenses. En ese periodo, la intención de vacunación aumentó de 39 a 49%. El mayor incremento fue entre los adultos de 65 años y más. Por otro lado, la no intención de recibir el biológico disminuyó entre todos los adultos al pasar del 38 al 32%. Adultos más jóvenes, mujeres, no hispanos, adultos que viven fuera de áreas metropolitanas, adultos con menor nivel educativo, con menores ingresos y sin seguro médico, tenían más probabilidades de reportar la falta de intención de recibir la vacuna COVID-19. En tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo este miércoles que más de 130 países no han recibido una sola dosis de las vacunas y denunció en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que el 75% de las inmunizaciones aplicadas hasta el momento se han concentrado en tan solo 10 naciones, todas ellas desarrolladas, informó Elizabeth Ortiz. Especialistas sostienen que las vacunas que hoy por hoy se aplican en el mundo son seguras. Para que se pueda regresar a la normalidad en el mundo y la COVID deje de ser mortal y sature las unidades hospitalarias, es necesario vacunar a la mayoría de la población, reitera el infectólogo y director general de los hospitales escuela de la Universidad de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva. Si nosotros queremos tener una nueva normalidad de convivencia más adecuada, pues se tiene que tener un número suficiente de protección, de inmunidad, de generación de anticuerpos para poder disminuir el número de contagios. Reitera que las vacunas contra la COVID-19 que han sido aprobadas, como la de Pfizer, AstraZeneca, CanSino, la Sputnik y otras, son seguras. ¿La vacuna COVID es segura? La vacuna COVID es una vacuna segura que en la mayor parte de las ocasiones genera eventos adversos que se llaman leves, como puede ser dolor en el sitio de la infección, ligero enrojecimiento del sitio, quizás taquicardia transitoria. Por supuesto puede haber algunos eventos adversos serios que se presentan incluso con cualquier otro medicamento que uno ingiera, pero que su frecuencia es extremadamente baja, ¿no?
Recordó que gracias a la vacunación se ha logrado erradicar de la mayoría de los países enfermedades graves, informó Rocío López Fonseca. Pues ahí la voz de los expertos, doctor, que lo hemos dicho a lo largo de este programa, la infodemia también ha hecho mucho daño a esta pandemia COVID-19 y ya mencionaba usted algunos de los mitos y leyendas que se han desarrollado en torno a las vacunas. Quisiera puntualizar sobre algunos de los aspectos que usted manejó al principio, doctor. El hecho de que las vacunas, la mayoría de las vacunas estén utilizando nuevas tecnologías que no necesariamente despiertan la enfermedad o la reacción, más que la enfermedad, la reacción del organismo, como ocurría con vacunas que sí utilizaban los virus vivos atenuados, doctor. Sí, Belén, y eso es lo que genera incertidumbre en la población. No, definitivamente la mayor parte de vacunas utilizadas en este momento son, insisto, desarrolladas a través de biotecnología recombinante que genera la posibilidad de que tú utilices solamente fragmentos virales purificados, altamente purificados. Eso es lo que se le aplica a las personas a través de la vacuna y entonces el sistema inmune para despertar, para generarse, no necesita enfrentarse a un virus vivo. Ni a un ejército. Sí, efectivamente, lo que necesita es enfrentarse a lo que un virus vivo utiliza para despertar la respuesta inmune. En este caso, por ejemplo, la proteína de superficie viral o proteína espicular, que es el principal antígeno, y ya lo decíamos ayer, un antígeno es esa parte del microorganismo, en este caso es la parte del virus, que despierta la respuesta inmune, y luego todavía ese antígeno tiene una parte más específica conocida como determinante antigénico. Entonces, por ese motivo, las personas deben tener la tranquilidad de que no les están aplicando un virus vivo atenuado, digamos que puede perder lo atenuado y entonces podría generar enfermedad, aunque leve. No, no es el caso. No es el caso. En otras enfermedades sí se utilizan virus vivos atenuados o virus vivos inactivados, aunque la mayor parte de vacunas, aquí debo aclararlo, para la mayor parte de enfermedades infecciosas en la actualidad son vacunas recombinantes. Ya no utilizan la mayoría virus vivos de ninguna naturaleza, ni atenuados ni inactivados. La mayor parte son solamente fragmentos desarrollados de forma recombinante. Algunos de los comentarios que nos hacían, doctor, y teniendo esta experiencia tan reciente de la pandemia de H1N1, también cuando comenzó el proceso de vacunación, algunas personas manifestaban síntomas fuertes, claro, incluso que enfermaban. ¿Hay alguna relación o diferencias entre este manejo y el que hoy se está dando, doctor? Fíjate, Belén, que es que esos síntomas no son precisamente de enfermedad. Cuando el sistema inmune despierta, el sistema inmune también genera activación de algunas moléculas conocidas como citocinas proinflamatorias. Y se genera entonces, algo parecido a una inflamación corporal que puede provocar un poco de temperatura, un poco de dolor muscular o articular, dolor de cabeza, y por eso muchas personas vacunadas con esta nueva vacuna contra COVID-19 o con vacuna de la influenza o los niños que se vacunan con los esquemas universales de la infancia, pueden presentar algunas horas después de la vacunación ese tipo de síntomas. Es porque el sistema inmune ha despertado, está trabajando y se está generando de cualquier manera un proceso inflamatorio
normal de la respuesta inmune. Claro, pero no es la enfermedad. Pero no es la enfermedad, eso lo dices puntualmente, pero no es la enfermedad. La reacción del sistema inmune. Doctor, ¿qué vacunas hoy por hoy se sabe están utilizando todavía el virus atenuado? Tengo entendido que algunas que están desarrollando 2 institutos en China, se llaman así, institutos biotecnológicos, uno es de Beijing y el otro incluso es de Wuhan, y están en fase de ensayo clínico. Hasta donde recuerdo, ninguna de las 2 se encuentra todavía en aplicación generalizada a la población. Las que tenemos de aplicación generalizada a la población en estos momentos son de RNA mensajero, por ejemplo el caso de Moderna, el caso de Pfizer, y también para el caso de Astra, la vacuna a través de adenovirus, pero como vector de la generación de la proteína espicular, y la mayor parte también utilizando exclusivamente proteína espicular. Las de RNA mensajero, ¿qué es lo que hacen? Es un mecanismo muy interesante, este es novedoso, 100%. Lo que hacen estas vacunas es lo siguiente: vienen esa pequeña partícula del virus, de su ácido ribonucleico, su RNA mensajero, viene encapsulada en una microesfera de polietilenglicol. Es como una microesfera lipídica de lípido. Por eso necesitan esa ultracongelación para que esa microesfera se mantenga íntegra. Después dejan la ultracongelación de -30 o -70 grados centígrados, y entonces ya la vacuna descongelada, al aplicarse, la microesfera de polietilenglicol libera el RNA mensajero que tiene en su interior. Ese RNA mensajero es utilizado, es incorporado por la célula humana, y la célula humana lo utiliza para que se sintetice, para que se produzca la proteína S del virus, la proteína espicular. Entonces, fíjate qué mecanismo tan interesante. Y ya la proteína espicular es la que se le presenta al sistema inmune. Es decir, esta novedad con las vacunas desarrolladas a partir de RNA mensajero tienen la bondad, número 1, de venir microencapsuladas para que esté íntegra la molécula de RNA mensajero, pero también de emular de forma muy directa la manera en la que la célula humana le presenta al sistema inmune al antígeno para que se desarrolle anticuerpos y células también del propio sistema inmune. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero regresando vamos a hablar precisamente de cómo esta técnica tampoco es, digamos, que surgió a raíz de esta pandemia ni de la noche a la mañana. Claro. Hay laboratorios en el mundo que tienen muchos años intentando con esta técnica y que fue oportuno utilizarla y desarrollarla ahora en medio de esta pandemia, que ha sido también muy apasionante la historia de estos laboratorios, doctor. Sí, podemos hablar de eso. Regresamos después de la pausa.
Reino Unido infectará a 90 personas entre 18 y 30 años para probar un tratamiento. El primer estudio de desafío humano de COVID-19 comenzará en un mes luego de la aprobación ética en el Reino Unido. Los investigadores piden a jóvenes sanos que se ofrezcan como voluntarios para el estudio, que desempeñará un papel clave en el desarrollo de vacunas y tratamientos eficaces contra la COVID-19. Hasta 90 voluntarios de entre 18 y 30 años estarán expuestos al virus, en un entorno seguro y controlado para aumentar la comprensión de cómo afecta a las personas. Para ello, el gobierno del Reino Unido invertirá 33.6 millones de euros. El primer estudio de su tipo para este virus implicará establecer la cantidad más pequeña de virus necesaria para causar la infección, lo cual va a brindar a los médicos una mayor comprensión del COVID-19 y va a ayudar a respaldar la pandemia. Una vez que se haya realizado este estudio inicial, las vacunas candidatas que han demostrado ser seguras en los ensayos clínicos podrían administrarse a un pequeño número de voluntarios que luego se van a exponer al virus COVID-19, lo cual ayuda a identificar las vacunas más efectivas y a acelerar su desarrollo. Durante muchas décadas, los estudios de desafíos humanos se han realizado de manera segura y han desempeñado un papel importante en la aceleración del desarrollo de tratamientos para enfermedades como la malaria, la fiebre tifoidea, el cólera, el norovirus y la gripe, explica el gobierno británico en su sitio web, informó Elizabeth Ortiz. Y mira, en Sao Paulo, Brasil, iniciaron la vacunación entre la población de los adultos mayores como parte de un inédito estudio clínico para analizar el impacto de la inmunización en el control de la pandemia del nuevo coronavirus. El Instituto Butantan, Centro de Investigación y Producción de Vacunas vinculado al gobierno de Sao Paulo, coordina el proyecto ESE. Se informa que se debe aplicar en 2 meses las dosis de vacunas a 30,000 de los 50,000 habitantes de Serrana, una ciudad a 300 kilómetros de la capital paulista. Con el estudio se busca identificar el flujo de la tasa de transmisión del virus en una población inmunizada, el comportamiento frente a nuevas variantes del COVID-19, el número de personas que deben ser vacunadas para interrumpir la circulación del virus y el impacto económico de esta estrategia. Interesante, doctor, este estudio, ¿no? El congregar a un número de personas inmunizadas para ver cómo se comporta el grupo, si realmente desaparece la transmisión y si realmente se puede terminar de alguna manera con esta cadena de contagios. Sí, claro, Belén. Este tipo de estudios en donde se estudian clústeres de personas inmunizadas son muy interesantes y casi siempre se tienen que llevar a cabo después de que aparece una nueva vacuna, con ese propósito, efectivamente, porque es lo que va a darnos un panorama más claro de lo que antes comentábamos. Cuando hablamos de que debe estar vacunado el 75% de la población mundial para hablar de una inmunidad colectiva que genere más seguridad a la humanidad, lo decimos precisamente en base a estudios de esta naturaleza, que casi estoy seguro van a mostrar los siguientes resultados, que efectivamente la circulación de SARS-CoV-2 en los clústeres de personas vacunadas va a nulificarse en muy breve tiempo, y ese breve tiempo puede ser tan corto como 14 días. Ay, doctor, suena muy bien. Muy alentador. Lo que pasa, Belén, es que sí es alentador el panorama a partir de que las vacunas tengan una distribución ya mundial y una cobertura mundial. En este momento hay mucha expectativa, hay mucha esperanza. Qué bueno, pero tenemos que lograr el objetivo de llegar hasta esas metas. Estados Unidos está anunciando la posibilidad de llegar a su meta de vacunación del 50% de la población norteamericana en agosto del 2021. 50%, eso significa 150 millones de norteamericanos. Ni más ni menos. Ni más ni menos, con un ritmo de 1.200.000 vacunas aplicadas cada día, que ha sido pues indudablemente de alto impacto, ¿no? A partir de la llegada a la presidencia de Joe Biden.
Y el otro país, ya lo hemos comentado aquí, Israel, que ya debe llevar más del 50% de su población. Cuando platicamos del tema en esta mesa fue hace unos 10 días y llevaban 50% de población vacunada en Israel. Entonces, pero lamentablemente muchos países, la mayor parte de países en Latinoamérica, no llevamos 1% de la población vacunada. Entonces ahí necesitamos acelerar el paso, pero también necesitamos que haya más producción de vacuna porque ese es un cuello de botella que indudablemente está influyendo en la lentitud de la vacunación en el resto del mundo, ¿no? Totalmente, doctor. Lo hemos dicho, necesitamos ganarle la vacuna al virus porque entre más tiempo lo dejamos circular, más existe la probabilidad de replicar o de mutar y entonces surgen nuevas variantes que pudieran no ser compatibles con las vacunas. Hasta ahora, la mayoría de las vacunas son también efectivas contra las variantes que han surgido. Sí, afortunadamente, Belén, porque uno de los laboratorios que hizo estudios al respecto ya muy particulares fue AstraZeneca. Ante la duda de que una mutante, la 484K, pudiera tener menor control con el sistema inmune desarrollado a través de la infección nativa o a través de la vacunación con las vacunas que vienen utilizándose. Y afortunadamente los resultados preliminares, que por cierto ya los adopta la Organización Mundial de la Salud y lo anuncia, es que aún en la presencia de estas nuevas cepas, la británica, la sudafricana, la brasileña, por ejemplo, sí están desempeñando bien las vacunas como están diseñadas hasta hoy. Pues doctor, el llamado ahí es a confiar en las vacunas que hoy por hoy circulan. Precisamente hoy queremos dedicar este programa a responder todas las dudas e inquietudes y decir que estas nuevas tecnologías que se utilizan están permitiendo tener vacunas mucho más rápido y de manera también mucho más efectivas. Doctor, lo hablábamos antes de irnos a la pausa, esta plataforma que hoy por hoy se está utilizando no es que se creó de la noche a la mañana, hace años que se está intentando y con la llegada de COVID, pues fue la oportunidad de utilizarlas y de desarrollarlas, doctor. Exactamente, como tú lo dices, Belén. Estas vacunas afortunadamente se pudieron desarrollar en un tiempo récord gracias a que años atrás, por otras enfermedades, se habían implementado estas plataformas para el desarrollo de vacunas que utilizan ácidos nucleicos, como el RNA mensajero, pero también por cierto, hay vacuna de COVID-19 en base a DNA, luego podemos platicar en qué consiste, pero efectivamente esas plataformas, incluso Belén, arrancaron desde el SARS que es 2003, luego el MERS que es 2012 y bueno, ahora COVID-19 2019, ¿no? Pero el contar con estas plataformas en algunos laboratorios en el mundo permitió más rápidamente lograr una vacuna contra COVID-19 y también eso fue el motivo por el que la Organización Mundial de la Salud, allá a inicios del 2020, instó a las naciones que contaban con tecnologías diversas como estas plataformas a que tuvieran un sentido de cooperación científica para que esa suma de esfuerzos generara más pronto una vacuna. Y por eso empezaron a ocurrir alianzas entre farmacéuticas y universidades, entre farmacéuticas e institutos de salud, como el caso de Moderna con los Institutos Nacionales de Salud, el caso de AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Bueno, Pfizer fue con otro laboratorio. Así es, con BioNTech. El caso de Pfizer es con BioNTech y el caso de AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Pero precisamente todas esas alianzas surgen a partir de reconocer
que determinada institución tiene cierta plataforma con ya un buen desarrollo y que hay que aprovecharla. Entonces ya no partió de cero el desarrollo de una vacuna contra COVID-19 y afortunadamente siguen en curso el desarrollo de otras vacunas que vienen en fase 2, algunas vienen en fase 1, no importa. Lo más importante es que la humanidad tenga una biotecnología que nos permita enfrentar este y otros retos que pueden ocurrir en el futuro. Y sobre todo, en el último comentario que hacías tú, Belén, sí el mensaje de confianza hacia la población, de que confíen en las vacunas que se están utilizando. Son vacunas eficaces, seguras, pero también creo que dos principales motivos debemos llevar en el pensamiento y en la conciencia, creo. Uno de ellos es, bueno, porque la vacuna me va a proteger, por supuesto, y seguramente con eso también doy protección a mi entorno. Pero sobre todo este segundo concepto, si no logramos más del 75%, entonces no vamos a tener una suficiente inmunidad global. Por eso contribuyamos todos, que no ocurra como con muchas enfermedades infecciosas que tardaron décadas en ser erradicadas o controladas, precisamente por tantas reservas a la confianza para las inmunizaciones, ¿no? Y es que con COVID no tenemos tiempo, doctor, no nos podemos permitir ese lujo, porque además es una enfermedad que en muchos casos suele ser agresiva, muy agresiva y causar la muerte. Doctor, como siempre, muchas gracias. Gracias, Belén. Nosotros nos vamos, gracias por habernos acompañado, nos vemos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.